Soy Benjamín Robles Montoya y hoy, como senador de la República, rindo ante todos ustedes mi cuarto informe de actividades. Informe de resultados en la acción legislativa. Es un ejercicio ahora nuevo. Quiero hacer un debate informe para que usted sepa lo que he venido haciendo a lo largo, no solamente de los últimos 4 años, sino particularmente de este último año. Y para este debate informe, como yo le llamo, he invitado a 2 periodistas a quienes reconozco su profesionalismo. Le agradezco mucho a Hugo Mesa y a Lupita Thomas que me hayan hecho el favor de estar aquí en este ejercicio. Y me acompaña también la contadora Maribel Martínez Ruiz, mi esposa, mi compañera de vida, y que en el Partido del Trabajo me acompaña estando al frente de las actividades de las mujeres, y también es presidenta de la Asociación Civil Vivir con Resultados en Armonía, y yo le agradezco muchísimo a ella, a Lupita y a Hugo que nos acompañen, y les dejo el uso de la palabra. Arranquemos este debate informe. Gracias, senador. Gracias, contadora Hugo, por compartir este espacio. Bueno, es un informe de actividades, senador, pero indudablemente yo quisiera iniciar con una pregunta que muchos oaxaqueños en los últimos días se han hecho. Lo han conocido por su trayectoria como parte del gobierno de Gabino Cue, una gente cercana que en algún momento fueron amigos. Y la pregunta que se hacen muchos oaxaqueños, ¿no le hace falta congruencia cuando hace estos señalamientos, lo señala? ¿Qué pasa en eso, senador? Yo entiendo, Lupita, que te refieres a que he sido muy crítico en los últimos días. Bastante crítico. Pero si recuerda un poco mi actividad de siempre, yo siempre he sido muy crítico. Y en el tema de la corrupción, pues yo tengo mucho tiempo combatiendo la corrupción. Pero congruente con qué o con quién. A ver, si yo reflexiono en la inseguridad que se vive en estos momentos en muchos municipios del estado. Ahí está Juchitán, Tustepec, la propia ciudad de Oaxaca, donde las amas de casa viven con el Jesús en la boca cuando uno de sus hijos sale a la calle. O los casos de crisis que hoy tenemos por la ausencia de gobierno. O por qué tanto grito en la gente cuando hay bloqueos, cuando salen los trabajadores a exigir que les paguen sus recursos, los empresarios. Hay ausencia del gobierno, la ingobernabilidad que se está viviendo. Yo soy senador de la República, también producto del voto popular, gané de mayoría y soy el senador que más votos ha obtenido en toda la historia de Oaxaca. Soy congruente con ellos, Lupita, y voy a ser muy duro porque creo que la gente está exigiendo un alto ya. El Oaxaca donde te quedabas callado por la corrupción, por el abuso de poder, ya es cosa del pasado. Hoy en Oaxaca estamos alzando la voz y yo la voy a alzar duro para que haya ya en este estado, deje de haber tanta corrupción y pueda, en lugar de que prevalezca la impunidad, que la gente que viole la ley se vaya a la cárcel y pague con todo el peso de la ley pues lo que ha hecho mal. Y en ese sentido, yo te quiero preguntar, senador, y gracias por esta invitación. Tú apoyaste a Gabino Cue Monteagudo cuando hizo campaña para ser gobernador. Tú lo llevaste a ganar. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cuál es tu sentimiento? Pues sí, de desilusión. Yo he dicho que Gabino nos mintió y nos traicionó a todos. Fuimos muchos, no solamente yo. A mí me tocó, tienes razón, ser pieza fundamental en el triunfo electoral. Yo coordiné la campaña. Que no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil. El Gabino de antes al Gabino de ahora es totalmente diferente. Gabino nos sorprendió a todos y cambió radicalmente. ¿Y se arrepiente de haberlo apoyado a la gubernatura? Sí, me arrepiento de haberlo apoyado, sin duda alguna, como estoy seguro que la mayor parte de los 734,000 votos que tuvo está arrepentido, porque Gabino Cue dijo muchas cosas que iba a hacer y finalmente no hizo absolutamente nada. Como yo lo consigno en uno de los espectaculares, Gabino se quedó como esos malos meseros, se quedó con el cambio. Maribel, ¿usted comparte esta opinión de su esposo sobre Gabino? Lupita, tú recordarás, y creo que mucha gente lo hace, en meses pasados hablaba de la experiencia que tuve con mi hija Victoria. Sí. Cuando a raíz de las complicaciones de su nacimiento tuvo que ir a parar al hospital de la niñez. En ese momento el hospital estaba en huelga. Las únicas áreas que funcionaban eran urgencias y terapia intensiva, las áreas en las que estuvo mi hija. Y yo decía, lo bueno es que las cosas van a cambiar
Gabino va a ser gobernador y otros niños no van a pasar por lo que está pasando Victoria. Y hoy nos encontramos exactamente en la misma situación. O peor porque ahora están pidiendo cuotas de recuperación en los hospitales para poder ser atendidos. Gabino nos quedó de ver a todos. A Gabino se le olvidaron las mujeres, cuando yo creo que las mujeres fuimos un factor importante para que él llegara al triunfo. Oye, contadora, sobre ese mismo tema yo te quiero preguntar, estás en un área de asistencia social, de apoyo. ¿Cómo ves el DIF durante estos 6 años? ¿Crees que trabajó? ¿Crees que no trabajó? Es parte del gobierno de Gabino Cue Monteagudo. Pues yo te puedo decir que en estos recorridos que hemos hecho a lo largo de la geografía oaxaqueña, hemos recibido miles de solicitudes. Así que, pues yo no sé dónde haya estado el DIF, tampoco he dado seguimiento puntual, ¿verdad?, a lo que han hecho, pero lo que veo en cada caminar es que la gente necesita mucho en atención en todos los sentidos, salud, educación, asistencia alimentaria. Así que mucho nos quedaron a deber. Senador, yo te quiero preguntar, estuviste en una parte crucial del triunfo de Gabino Cue Monteagudo, todavía tuvimos alguna plática cuando era secretario particular y de pronto pues tu trabajo ha cambiado, te fuiste al Senado, pero en tu análisis, ¿en qué crees que se equivocó el gobierno que está terminando? ¿Qué cambiarías tú? Mira, cambiaría yo muchas cosas porque lo que hoy tenemos es que cada vez hay más gente pobre y unos cuantos se vuelven más ricos. Muchos pobres y muy pocos ricos porque se abusó del poder. Pensábamos que íbamos a terminar con 80 años de malos gobiernos del PRI, pero Gabino resultó peor que los priistas. Se sumó a ellos, no solamente incorporó muchos priistas a su administración, cosa que desde un principio molestó a la gente, sino que se volvió peor que ellos. Hoy yo estoy exigiendo que haya justicia, porque no puede ser que vivamos en un estado con tanta pobreza, con tanta marginación. Ahora no se le ha pagado ya a nadie. Me dicen los medios de comunicación que no se les ha pagado, los empresarios acusan que no se les ha pagado, los trabajadores dicen que no se les ha pagado, a los partidos políticos no se les ha dado prerrogativas. La verdad es que la corrupción que ha imperado en Oaxaca nos ha obligado a varios ciudadanos a hacer algo. Y hemos propuesto la constitución de un frente ciudadano contra la corrupción y contra la impunidad. Y vamos con todo para que haya justicia en Oaxaca. Maribel, ¿usted cree que esto hubiera sido posible en lo que dice? Porque bueno, pues es que se señala el tema de la corrupción, pero bueno, de los dichos a los hechos, a veces como que no es tan claro eso que sucede. Lupita, todos los días escuchamos algo acerca de la corrupción. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hoy mismo, mientras esperaba a mis hijas al salir de la escuela, una mamá me decía, no me han pagado en gobierno, yo estoy muy preocupada porque es el patrimonio de mi hijo. Y nadie hace nada, me decía, y le dije, estás equivocada. Estamos haciendo cosas, pero si nos quedamos callados, ¿cómo lo vamos a resolver? Y eso mismo te pregunto yo, senador, ¿tienes pruebas de toda esta corrupción que tanto señalan? Tengo pruebas y muchas, y las he presentado. Y no es una ocurrencia de estos últimos días cuando está terminando la administración. Yo quiero recordarles a ustedes y recordarle a quienes desde distintos puntos del estado, desde las 8 regiones, en este enlace que hay en este momento a través de radio y televisión, que desde hace mucho estamos presentando estas pruebas ante las instancias correspondientes. ¿Pruebas que son documentos, son declaraciones, son testigos? ¿Qué tienes? Yo pasé de los dichos a las pruebas oficiales, inclusive provenientes de documentos de distintas instancias del gobierno, particularmente de la Auditoría Superior de la Federación, donde yo demostré con documentos de esa instancia que en los últimos años se han desviado, no se han comprobado, se han malversado, según estos documentos, más de 10,000 millones de pesos. Y eso que no estoy contando los moches, ni los negocios que ha hecho Gabino Cue, él y junto con sus prestanombres, sus cómplices, sus socios, Jorge Castillo. ¿De eso también tienes pruebas? Por supuesto, y las presenté ante la Procuraduría General de la República, presenté las pruebas de los negocios que él hizo. Hasta ahorita no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero ahí está, ahí lo tiene la Procuraduría. Yo le cuestioné a la Procuradora Arely Gómez antes de que fuera sustituida
en la comparecencia del último informe del presidente, ¿qué pasa con esas demandas que presenté? ¿Qué fue lo que le dijo ella? Me dijo, senador, yo le puedo decir que esas denuncias siguen vivas, se está investigando, y yo aprovecho esa respuesta que me dio Arely Gómez, entonces procuradora, para decirle al gobierno, pónganse las pilas, porque no vaya a ser que Gavino, como sucedió con Padres, con Duarte, se nos quiera escapar, que Alejandro Murat le vaya a prestar un helicóptero, le vaya a facilitar unos documentos, unos pasaportes falsos, que Gavino se nos vaya a disfrazar para que no lo agarren. Yo creo que eso no debe suceder en Oaxaca. Vamos a una pausa comercial, ya estamos de regreso. Pues de Gavino Cue, el saqueador de Oaxaca, y de la corrupción, yo tengo muchas cosas más que decir. Pero este es un debate informe, así es que continuemos. No, y aparte hay también algunas cosas más que preguntarle. Ojalá más adelante haya el espacio para hacer estas preguntas. Pero bueno, también yo quisiera preguntarle a la contadora, porque bueno, es raro ver un informe con la esposa de un senador. Es como poco usual, ¿verdad? Todos lo hacemos diferente, Lupita. Pero, sí, claro, pero bueno, ¿qué representa esta responsabilidad para usted como esposa del senador? Además, un senador muy crítico. ¿Cómo ha asumido usted este papel en lo que va de las actividades de su esposo? Con responsabilidad, Lupita, como se debe asumir, siendo corresponsable en este estado, con tanta necesidad que hay. Benjamín me pidió hace mucho tiempo, para cumplir a cabalidad con todas las funciones, con todas las ideas que le llegan a la cabeza, que le ayudara de manera honoraria. ¿Pero es solo apoyo o también a usted le gusta la política? O sea, lo hace también por un gusto que tiene por esta actividad. Fíjate que hace muchos años ya acompañé a Benjamín al Porvenir, una agencia de Tlaltongo allá en la Mixteca. Nos recibieron con banda, a mí me ataviaron con el vestido del lugar y estaba muy, muy sorprendida. La gente contenta de recibir a Benjamín, quemada por el frío, pero felices. Camino adelante nos encontramos con una villa de casitas nuevas. Cuando yo vi todo esto, le dije a Benjamín, yo te ayudo en lo que tú me digas. Y así fui metiéndome en el tema. He llevado un domo mágico durante 3 años. Sí, es cierto, pero esos trabajos, ¿cómo los inició? ¿Fueron ideas suyas, el senador? ¿Quién se lo dijo? Vimos un domo en Guajuapan de León en una gira. Y de ahí tomaron Ahí mis hijas entraron, les fascinó. Pero además han y lo entrado trajimos a escuelas públicas, que a mí me parece algo extraordinario, porque en Oaxaca la sección 22 es como muy reacia a muchas cosas, ¿no? O sea, no es precisamente con un partido, sino todo lo que huele a política. ¿Usted ha entrado a las escuelas? Todos los días, a una escuela diferente, durante 3 años. ¿Y ha tratado con la sección 22, con la gente? He tratado con los maestros en la escuela, porque debo decirte que para llevar el domo mágico a una escuela debe haber una solicitud de por medio. Así que nos invitan los maestros, nos invitan los comités de padres de familia. Y Lupita, en este estado hay niños que nunca en su vida han ido al cine. Entrar al domo mágico es su primer acercamiento. Así que los padres de familia y los maestros son aliados del domo mágico, porque es una expectativa diferente para los niños. No es lo mismo en la calle, que se les ve con pancartas, que en la escuela, por ejemplo, con este domo, con los niños. Déjame platicarte una anécdota. Iba rumbo a una escuela allá por Lomas de San Jacinto, en la ciudad de Oaxaca, y escuchaba el noticiero de Sarmiento y decían, hoy la noticia es que en Oaxaca hay clases. Y entonces yo dije, ¿cómo? Bueno, es que sí ha sido noticia que en Oaxaca haya clases. Pero no es tanto de repente, Lupita. Yo he ido todos los días a una escuela diferente, salvo el último paro. Ahí sí tuvimos que detenernos.
pero en la cotidianidad hay clases. Bueno, pero el tema es que sigue trabajando, que está conociendo un sector que bueno, pues es muy reacio, yo insisto con el término, ¿no? Como que es muy duro. Senador, usted no ha tenido tanto acercamiento con ellos como esta actividad social. Pero yo siento a los maestros nuestros aliados. Compartimos visiones. En mis giras, cuando llego a cualquier punto del estado, siempre hay un maestro que esté ahí presente para recibirnos y para pedir. Lleva expedientes bajo el brazo de todo lo que requiere su escuela y de lo que requiere la comunidad. Yo creo que los maestros son pilares del desarrollo de Oaxaca. Pero hay dos clases de maestros, los que están en las aulas y los que están en la calle, ¿no? Como hay dos clases de políticos, los corruptos y rateros como Gabino Cue y muchos otros que estamos haciendo un esfuerzo para que Oaxaca sí cambie de veras. No podemos generalizar. Los que yo conozco, mis respetos para el magisterio. Sí. Yo no he tenido mucho trato con sus dirigentes, que son los que encabezan, pero además los mandan las bases. Yo creo que hay un mal estereotipo ya de las maestras y los maestros de Oaxaca, que en lo personal se merecen todo mi respeto. Tú calificas a Gabino Cue de corrupto, así lo dices ahora. Tú querías ser gobernador. ¿Cuál iba a ser el cambio? Pues de muchas formas iba a ser el cambio. Primero, tener un gobierno con un gobernador con los pantalones bien puestos, que fue lo que le faltó a Gabino. Gabino le dio miedo tomar decisiones, le dio miedo cumplir su palabra. Y cuando estaban en campaña, ¿no veías un candidato que tuviera miedo como fue después de gobernador? No, la verdad es que algo le pasó cuando se empezó a sentar en la silla de gobernador. Alguien le habló al oído, alguien le hizo generar un temor, porque durante 30 años que fuimos amigos él y yo, y en los últimos 10, siempre hablábamos de cómo cambiar Oaxaca y de las cosas que se podían hacer con un gobierno que atendiera su responsabilidad. Y de eso que platicaban, ¿qué se logró? No, pues muy poco. Yo duré menos de un año en el gobierno, lo pude acompañar en ese ejercicio. Los 6 primeros meses fueron muy complejos, Hugo. Yo prácticamente dormí en Palacio de Gobierno, solamente iba un par de horas a bañarme, a cambiarme de ropa a la casa de ustedes y tenía que regresar. Fueron 6 meses donde pensábamos que iba a estallar el Estado, broncas por todas partes, me tocó resolver muchas de ellas, pero fue cuando entendí que algo estaba pasando y fue cuando empecé a reflexionar en tener una ruta distinta que afortunadamente me llevó al Senado. ¿Ahí empezó ese distanciamiento con el gobernador? No un distanciamiento, pero sí opinión. ver que había cosas que nunca habíamos platicado. Jorge Castillo tenía una oficina sin cargo y todo tenía que pasar por ahí. Me refiero a todo lo que tenía que ver con recursos, porque yo veía temas de carácter político, coadyuvé con el gobernador al ejercicio de lograr una gobernabilidad, que después de los 6 primeros meses yo creo que la logramos. Ya cuando yo renuncié a los 10 meses de la administración, pues yo ya ¿Y usted tenía me que libero. darle cuenta también a Jorge Castillo de sus actividades? No. Algún día Jorge quiso sobrepasarse conmigo y le tuve que recordar que yo sí sabía de dónde venía, así es que le paré su coche. Quiero dejar el tema del gobierno que está terminando un momento porque pues también es un informe de tu trabajo como senador, quiero correcto, entender. sí. Y sí queremos saber qué has logrado como senador. Muchas cosas. Yo he podido informar y hoy lo vuelvo a reiterar que en 4 años, y este también, aunque pedí licencia una buena parte del año legislativo, he sido el senador más productivo de este país y sin duda de Oaxaca. Más de 250 iniciativas, más de 250 puntos de acuerdo. Este año, a pesar de que ha sido corto porque pedí licencia varios meses, tengo más iniciativas presentadas que en otros años. Muchas han sido tomadas en cuenta, otras no, pero yo no he bajado la guardia, voy a seguir insistiendo. El tema de los ahorradores defraudados, para mí, el haber logrado cambiar la ley es muy importante. Porque yo recuerdo que estaba en campaña, Lupita, Hugo, amigas y amigos que nos están escuchando y viendo, los ahorradores defraudados saben de lo que estoy hablando. Gente que tenía un patrimonio y que de la noche a la mañana lo perdió porque alguien abusó de su confianza. Y no había forma de rescatar a muchos ahorradores porque la ley no lo contemplaba. Es un tema Si tú tenías en Oaxaca. si tú habías pertenecido a una caja de ahorro que se había creado después del 2002, no había forma de rescatarte. Yo logré hacer esa modificación en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión. Tuve que ir a convencer a la gente de Hacienda para contándole las historias de lo que yo había visto aquí.
gente que recibía dinero de sus familiares, papás que me decían, mi hijo ya me amenazó que cuando regrese a Oaxaca me va inclusive a violentar físicamente si no le devuelvo su dinero. Cosas raras. Eso es uno de los temas que a mí más me enorgullece. Oiga, senador, también hay un tema de principal interés, que es el tema de la reforma educativa. No todos tenemos muy claro estas sesiones que hacen en el Congreso, que además son maratónicas. ¿Cómo votó usted la reforma educativa, que hablábamos ahorita del magisterio y demás? Las tres principales leyes de la mal llamada reforma educativa son sus leyes secundarias. Yo todas las voté en contra. Y no solamente eso, he hecho muchas propuestas para corregir, particularmente la ley del servicio profesional docente, un poco caminando en las propuestas del propio magisterio, porque yo estoy de acuerdo. ¿Fue política o de coyuntura que en ese momento, pues bueno, venían Yo estoy de acuerdo, elecciones, yo estoy de acuerdo en que la reforma educativa, Lupita, Hugo, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, tiene todo menos educativa. Es una reforma administrativa. Eso de la evaluación, con todo respeto, no respeta lo que por lógica debiese respetarse, que es pues, el contexto de cada entidad de la República. Como yo sí recorro Oaxaca, yo sí he visto cómo en un salón los maestros atienden a los niños de primero a sexto año, cómo un maestro la tiene que hacer de prefecto hasta del que está haciendo el aseo. La verdad yo he visto escuelas que no tienen pavimentado ahí su patio. O sea, no fue una situación de coyuntura. No, por supuesto que no. El tema de la evaluación, que es un tema muy importante, Lupita, perdóname, un tema muy importante de la evaluación. Yo sí estoy de acuerdo en que no debe ser punitiva. O si va a ser punitiva, si alguien lo insiste, pues entonces vamos evaluándonos todos. Que evalúen al presidente de la República. Y si no pasa, pues que lo corran y como quieren afectar. ¿Que te evalúen a ti? A los senadores, a los diputados, a los gobernadores, al secretario de Educación a nivel federal, al presidente. Vamos evaluándonos todos, porque los maestros sí y los demás no. Si aquí evaluásemos a los gobernantes, no solamente los reprobábamos, los meteríamos a la cárcel. Senador, pues bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Pero bueno, antes de eso yo quisiera preguntarle también en el tema de Oaxaca. Bueno, mencionaba el tema de los ahorradores, pero en Oaxaca estamos cerrando con el tema de los proveedores. Dijimos que más adelante vamos a hablar del tema de la corrupción. Y hoy Oaxaca está en una crisis enorme, crisis económica, que no solamente es crisis social, ya pasó de la crisis social a la crisis económica. ¿Hay posibilidades de que Benjamín Robles desde el Senado haga un llamado, un eco a estas voces que están en las calles? Sí, y el primer llamado que hago es vamos organizándonos todos. Te deben a ti trabajador, te deben a ti empresario, comerciante, prestaste algún servicio y como me decía mi esposa hace un rato en la comida, una compañera, su mamá, la mamá de una compañera de mis hijas dice que como constructora no le han pagado. Vamos organizándonos sin miedo. Porque ellos creen que porque tenemos miedo nos quedamos paralizados. A pesar del miedo hay que hacer las cosas, hay que organizarnos. Claro que sí se puede, porque hay que hacer que Gavino lo metan a la cárcel y que regrese lo que se robó y vamos exigiéndole al nuevo gobierno que cumpla también con la gente que ya devengó un sueldo. Aunque no es su deuda, pero bueno, también casi siempre ha pasado que en las son institucionales llega los una gobiernos. Administración diferente y no se hace cargo de una deuda anterior, ¿no? Tiene que hacerse cargo porque esto es una deuda con el gobierno, no con la persona. De las cosas que has votado tú en el Senado, yo te quiero preguntar, ¿qué se ha logrado para la gente de la tienda, para el señor que se levanta muy temprano? Y eso quiero que me lo respondas después del corte. Muchas gracias por seguirnos. Soy Benjamín Robles Montoya. Estoy rindiendo mi cuarto informe de actividades legislativas en lo que yo llamo el debate informe. Lupita Tomás, Hugo Mesa me están haciendo el favor de participar en este ejercicio con preguntas medio complicadas, pero les agradezco mucho y por supuesto otra vez a Maribel, mi esposa y mi compañera de vida. Nos quedamos con temas de mi actividad legislativa. Lo que pasa es que mucha gente no sabe qué hace un senador. Sí, presenta propuestas, pero ¿qué hace un senador?
Bueno, nuestra obligación, por supuesto, es representar al Estado, en este caso a Oaxaca, en el Senado de la República, la Cámara del Pacto Federal, y yo de verdad, se los puedo garantizar, Hugo, todos los días que voy al Senado pienso qué voy a hacer por Oaxaca, cómo voy a defender, y por eso muchas de mis iniciativas tienen que ver con Oaxaca. Yo me he metido al tema de las zonas económicas especiales, por ejemplo, hoy de moda, porque ha sido una demanda desde que asumí la gubernatura. En una ocasión que me tocó estar cerca del propio presidente de la República, le dije, ya llegó la hora de mirar hacia el sur-sureste, presidente, esperamos que esta administración de usted no vaya a pasar desapercibida igual que las demás por no hacer por los estados que más necesitan. No se ha hecho lo suficiente, pero es una oportunidad, es una ventana de oportunidad, las leyes que tienen que ver hoy con el sur-sureste, las zonas económicas especiales. No se ha hecho bien las cosas, pero tenemos que trabajar en ese contexto todavía. Y me metí, para ser muy puntual en la respuesta, Hugo, al tema de la ley de ingresos y particularmente del presupuesto, que aunque no es facultad del Senado de la República, bueno, pues tuve que ir a tomar las oficinas de la Comisión de Hacienda, de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para exigir recursos en el 2017 para nuestros municipios. 3 días estuvieron durmiendo ahí nuestros presidentes y logramos una negociación que está terminando de concluirse en Hacienda. Va a haber recursos para muchos municipios que caminaron con nosotros. Eso y más es lo que estamos haciendo pensando en Oaxaca. Contadora, yo te quiero preguntar, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿No te da miedo que salga tu esposo a decir que hay corrupción? ¿No te da miedo que volteen a verlos y los vean diferente? Sí nos ven diferente. Hace varios meses Benjamín alguna noche llegó a casa y me decía, voy a denunciar a Gavino. Y yo le decía, hazlo, porque exigimos justicia y no podemos permitir que justos paguen por pecadores, Hugo. Cuando falta medicina en un hospital, cuando un niño no puede culminar sus estudios, cuando una madre no tiene justicia por el feminicidio de sus hijos, necesitamos justicia. No queremos mujeres yéndose a las estadísticas. Queremos que haya un aparato de justicia, que nos respondan, que no haya madres tronándose los dedos porque no sabe si su hija va a regresar. Por supuesto que de repente nos da miedo, pero el miedo nos detiene. Y nosotros hemos decidido seguir adelante. Tenemos hijos. Pero yo al menos quiero que mis hijos se sientan orgullosos de sus papás por haber hecho lo correcto. Nos cuidamos, sí. Mis hijas, siempre hay alguien que esté pendiente de ellas. Su familia, porque, pues, ¿cómo más podemos hacerlo? Y las subo a las redes sociales, yo sé que a veces es crítica, peligroso, ¿verdad? Claro. Peligroso, pero a mí me gustaría que toda la gente los conozca, porque Dios no lo quiera, si un día están en riesgo, yo les pediría que nos ayuden. Senador, el tema de la corrupción obviamente es muy escabroso, bueno, lo acaba de explicar su esposa, pero específicamente usted que conoce la entraña de esta administración, ¿en qué consiste ese tema de corrupción? Y bueno, yo insisto en la pregunta, ¿qué más se puede hacer? Porque solamente es hablar de corrupción, pero en los hechos, ¿cómo avanza esto para el combate primero, para la disminución, para el tema de las pruebas, de lo demás que sigue, ¿no? Mira, tu pregunta es muy interesante. Y yo creo que si tú la formulas a cualquier ciudadano, te va a dar muchas respuestas, porque el ciudadano, aunque no tenga la prueba, sabe que hay una enorme corrupción. Pero déjame decirle al auditorio que nos está siguiendo en este cuarto informe de actividades de su amigo Benjamín Robles como senador de la República. Este gobierno ha recibido más de 500,000 millones de pesos. ¿Dónde están? Porque a la par se endeudó de manera exponencial igual. Recibió el gobierno con 6,000 millones de pesos de deuda, hoy debemos más de 14,000, pero si a eso le sumas lo que le debe a los empresarios, si a eso le sumas el déficit de más de 6,000 millones de pesos en el IEPO, el déficit que tenemos en el sector de salud, la verdad estamos hablando ya de casi 30,000 millones de pesos.
Y lo que hizo Gavino es increíble, o sea, con tanto recurso y aparte endeudándonos. Y yo luego pregunto, ¿en qué? Porque yo recorro el estado y sigo viendo las carreteras prácticamente en terracería cuando supuestamente debiesen estar pavimentadas. Oiga, Y senador, me da mucho coraje, tengo que decírtelo, Lupita, cuando me di cuenta que con recursos que iban dirigidos a la pobreza, Gavino construyó un estadio de fútbol. Solo ese hecho, haber desviado recursos para combatir la pobreza, para un capricho, merece una sanción del tamaño de ir a la cárcel. también ha habido una descalificación, senador, en su contra. Han dicho, el mismo, incluso Gavino dijo en una entrevista que era ingratitud, habló de una cuestión moral ahí, de amistades y demás. Pues bueno, ¿dónde están esos papeles? ¿Eso rebate o cualquier señalamiento? Y bueno, yo le Pues preguntaría nada más también falta- si es esa parte de resentimiento con Gavino. Nada más falta que Gavino se ponga a llorar a mitad de la plaza porque decidí hacer público lo que en privado le había expresado como preocupación. Así le contesté a Hugo y a ti al principio de este debate informe. ¿O qué? ¿Me tenía que quedar con los brazos cruzados? Sí, hablaba ¿Qué le iba de- yo a contestar a mis hijas el día de mañana cuando me digan, oye, tú fuiste senador, ¿qué demonios hiciste para contrarrestar la corrupción? Como seguramente nos preguntan a los hijos de todos nosotros, ¿ustedes qué están haciendo? Yo he decidido hacer lo que puede hacer un senador de la República, ir a denunciar, a pesar de todos los temores, de todos los miedos, hacer lo que me toca. Con Y por eso hago un información llamado. que tiene ya. ¿Perdón? Con información que tiene. Con documentos. información, sí, por supuesto. Yo no he ido nada más a meter a ver si se espanta. No, yo espero que las denuncias que he presentado lleven a Gavino Cue a la cárcel. Le decía un periodista en México, lo que pasa en Oaxaca es peor de lo que pasa en Veracruz. Que Veracruz no es un estado rico, Oaxaca es un estado pobre. El tamaño de lo que se ha robado en Oaxaca, Gavino Cue, es más grande de lo que se robó Javier Duarte en Veracruz. Y hoy están buscando por cielo, mar y tierra a Duarte. Antes de que se escape Gavino Cue, hay que agarrarlo, porque de que tiene ganas de irse no tengo ninguna duda. A ver, senador, tú dices que tienes pruebas, las has presentado, no ha pasado nada, eso lo hemos visto, no ha pasado nada. Pero ya a ver, que los metan a la cárcel y después que estando en la cárcel, digo, ¿quién ha estado en la cárcel y ha regresado lo que ha robado? Bueno, yo digo que tiene que meterse a Gavino a la cárcel y tiene que regresar el dinero. Mucho del dinero se fue a Estados Unidos. El FBI, ¿Tienes pruebas de eso? El FBI, el Departamento de Tesoro, ya lo boletinó aceptándolo la PGR hace unos cuantos meses. Dijeron, desde el 2015, efectivamente, el FBI y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos solicitaron que se investigara por lavado de dinero presunto. Lo hacen ¿Cuándo fue eso? técnicamente. En plena campaña. Plena en plena campaña. ¿Y qué ha campaña. pasado? No ha pasado nada, por eso yo le cuestioné a la procuradora y por eso presenté un punto de acuerdo hace unas semanas en el Senado pidiéndole a la PGR y al nuevo procurador, díganos cuál es la situación legal de Gavino Cue, porque hay muchas denuncias a su alrededor. A ver, tú Y no dices, queremos que tú se dices, nos escape. senador, hay un punto de acuerdo. ¿Ese punto de acuerdo dónde nos lleva? A la gente que está viendo este debate informe, ¿cómo puede entender un punto de acuerdo? ¿A qué se llega? Que sepa la gente que nos está escuchando que la máxima tribuna de este país es el Senado de la República. Y ahí la voz de Oaxaca se ha escuchado fuerte a través de su servidor Benjamín Robles. Y que no es una pérdida de tiempo. Yo voy a ir a ver en los próximos días al Procurador General de la República, a la Secretaria de la Función Pública, al Auditor Superior de la Federación para exigir en qué estatus estamos y en qué le van a seguir. Yo sí sé que dice el dicho que la justicia en Palacio es muy lenta, pero nosotros no estamos para tal lentitud. Senador, yo me detengo y vuelvo a preguntar. ¿Ya sabía el gobernador de este tema de corrupción escandalosa que estamos viendo ahora? ¿Qué le dijo? La gente también quiere saber qué pasó ahí, senador. Mira, al principio cuando yo le decía lo que percibí yo en temas de corrupción, yo pensé que estaban engañando a Gavino Cue, que Jorge Castillo le veía la cara, que Alberto Vargas le veía la cara, inocente que era yo. Después me di cuenta que todo lo hacían con la complacencia de Gavino Cue. Cuando me entero de las cuentas de cheques en Estados Unidos, me di cuenta que era toda una organización de delincuentes que encabeza Gavino, el saqueador de Oaxaca, y por eso
parte de mi actividad legislativa hoy va en ese sentido. No solamente a denunciarlo, sino a darle seguimiento. Pero después de estas denuncias, ¿qué le ha dicho el gobernador? ¿Ha hablado con él? ¿Lo ha visto? ¿Le ha ¿Te han mandado atendido? algún mensaje por parte de él o tú No has he mandado vuelto a algún? hablar con el gobernador desde que en época de campaña, en un tema que es extralegislativo, hablábamos de que quien fuera el candidato de la coalición que se estaba construyendo tenía que ser el mejor posicionado, cosa que tampoco cumplió, pero es otro asunto Bueno, que dirimo pero- yo en pero- otros lugares. Pero también tiene que ver con el tema, porque él ha situado este punto como parte del rompimiento en esa relación y no un asunto de corrupción, ¿no? Pero si yo muchos meses antes empecé a hacer las denuncias, 8 meses antes de la campaña empecé yo a hacer denuncias, nada Senador, tiene que ver una cosa con senador, otra. ¿no teme usted por su seguridad con todos estos señalamientos, digo, que ha hecho en contra de estos personajes en la administración? Pues soy de carne y hueso, claro que temo. Sé que me puede pasar algo, Pero ¿a quién pero responsabiliza? el miedo no me va a paralizar. Yo decidí que el miedo no me va a paralizar. Yo he dicho, si me pasa algo, pues ¿quién puede ser? Pues Gabino Cue, Jorge Castillo, Estefan Garfias, Alberto Vargas, Germán Tenorio, los que yo he denunciado. Y le tengo que decir a ellos, que hoy los veo como adversarios, y también se lo digo a mis seguidores, voy a seguir. A pesar del temor que puedo sentir en algunos momentos, voy a seguir. Para que algún día yo le pueda decir a mis hijas, yo hice todo lo que estaba en mis manos. Espero decirles, logramos que hubiera justicia. Que Gabino Cue y su pandilla se fueran a la cárcel y regresaran el dinero. Pero mientras eso sucede, tengo que caminar y hacer las cosas correctas. Estoy haciendo lo correcto a pesar del temor que como ser humano puedo sentir. No me voy a detener, por eso le mando ese mensaje a ellos y a mis seguidores, que confíen en que yo voy a seguir. Y si estuviera escuchándolo Gabino, ¿qué le diría? Entrégate, Gabino Cue. Entrégate, porque si tú creías que el pacto que hiciste con Murat para entregarle el Estado a cambio de impunidad va a prevalecer, yo te digo que las circunstancias ya cambiaron. Hoy se persigue a los exgobernadores ladrones y tú eres el exgobernador, lo vas a hacer en unos días, más ladrón que ha existido en toda la historia de Oaxaca. No tienes escapatoria. Ve a Guillermo Padres, tenía 1 año de haber dejado el gobierno y después de 1 año se fue a la cárcel. Así es Senador, que no vamos creas a que ir te a un vas a corte escapar. comercial y regresamos con el tema de la corrupción, perdón, pero es un tema muy amplio. Gracias. Pues muchísimas gracias por estarle dando seguimiento a este debate informes. Soy Benjamín Robles Montoya, senador de la República, y estoy presentando mi 4º informe de actividades. Estoy pidiendo a mi equipo de redes sociales que suban una síntesis del informe para que ustedes puedan conocer a detalle las iniciativas que he presentado. Este es un debate informe, por eso les debo la palabra a mis interlocutores para que se lancen con sus preguntas. Senador, yo creo que hablar de la corrupción es delicado, lo has hecho, creo que deberás presentar las pruebas, no a nosotros, a quien debas presentárselas, porque seguramente las quieren conocer, pero este jueves toma protesta Alejandro Murat Hinojosa, es el gobernador, hoy el gobernador electo. ¿Qué ves para Oaxaca tú? Es decir, ¿qué ves cuando hablas mucho de la corrupción de un gobierno que termina y cuando comienza un gobierno priista que presume mucho que va contra la corrupción? Mira, mi abuela decía que de tal palo, tal astilla. Esto es preocupante porque si Murat va a ser como su papá, pues que nos agarre confesados. ¿Y tu abuela nunca se equivocó? Nunca se equivocó, afortunadamente, era una mujer sabia, como muchas abuelas de todos nosotros. Pero tu pregunta me permite irnos al asunto de lo que requerimos, que es justicia. Y no puede haber justicia en Oaxaca si no logramos, o no puede haber un cambio si no logramos la justicia. O sea, el verdadero cambio que estamos buscando tiene como primer paso que haya justicia. Luego entonces necesitamos que quedó como en el caso de pendiente en este Padres, sexenio que termina, porque bueno, Gabino ofreció justicia
y solamente creo un funcionario de la administración pasada de Ulises estuvo en la cárcel 2 años. Gabino nos mintió. Sí, claro. Gabino nos mintió y se pitorreó de todos nosotros, y eso ya un delincuente, está claro, es el saqueador de Oaxaca. Pero si Murat, que está por tomar posesión, no quiere seguir esa ruta, tiene que mandar una señal muy clara. Y tiene que llevar a Gabino Cueva a la cárcel. Si no, ¿cómo vamos a creer que va a ser diferente? Hay que romper con esa desafortunada ruta donde el gobernador que llega resulta ser más ratero que el anterior. Gabino Cueva resultó más ratero que Ulises Ruiz, Ulises más ratero que Murat, que bueno, esas son palabras mayores. Sí, digo, pensábamos que estábamos mal, pero el que llega nos damos cuenta que estamos peor. Hay y que así como se ponerles un va. alto ya. Senador, está hablando, bueno, del tema de la corrupción y de lo que viene para Oaxaca. Creo que va muy de la mano el discurso que usted ha manejado en el tema de los rateros, de cambiar de justicia. Si a usted le ofrecieran un cargo en el gabinete, por ejemplo, en el gabinete del priista Alejandro Murat, pues ¿usted aceptaría este reto de tener la Contraloría o algún área que sirva para meter, como dice usted, a esos rateros a la cárcel y pasar del dicho al hecho? Lupita, por supuesto que no. De ninguna manera aceptaré yo ningún cargo. Creo que mi tarea y mi responsabilidad como senador es otra. Entre otras, ser vigilante de que se dé el cambio que todos estamos anhelando. ¿Qué quiero yo para Oaxaca? Lo mejor. Y por lo tanto espero que este gobierno que viene le vaya bien. Pero tiene las herramientas, senador, o sea, como senador tiene las posibilidades de hacer esto, justicia, anticorrupción, demás. Bueno, yo estoy formando un frente ciudadano con mucha gente, empresarios, académicos, y vamos a tocarle la puerta al nuevo gobierno para exigirle señales de que no va a ser igual que Gabino fue, de que va a actuar, de que no va a ser comparsa. Si quiere demostrarnos que es una mentira lo que hemos señalado muchos, yo de manera prioritaria, de que hay un pacto de impunidad, ahora que le entregaron el gobierno al PRI, para que Gabino se vaya como si nada hubiera pasado, hoy tiene una gran ocasión, porque la corrupción está por todas partes, le toca a ellos. Yo seré un vigilante como oposición, seré la verdadera oposición del próximo gobierno. ¿Te ha buscado la gente de Alejandro Murat? ¿Saben de esto que tú estás presentando como pruebas de la corrupción para que ellos la sigan entrando a su gobierno? No, pero yo espero que a partir de que él tome posesión, abra su agenda para que un grupo de ciudadanos vayamos. Yo soy dirigente también del Partido del Trabajo aquí en Oaxaca y como tal también habré de exigir respeto para los municipios que ganó el PT. Así como he exigido respeto en la Cámara de Diputados local para una fracción parlamentaria, pues que nos querían arrebatar haciendo cambios de último momento a la ley orgánica del Congreso. Contadora, ¿usted cree que sí haya un cambio o cómo ve el tema? Sobre todo usted ha trabajado con el tema de mujeres, pero bueno, entonces, ¿confía? ¿Cómo espera la expectativa? Pues yo espero que cumpla el nuevo gobierno. Tú recordarás en la pasada campaña que cada que lanzábamos una propuesta, el otro candidato la retomaba. Así que por supuesto que espero que ahora que nos den a conocer a los integrantes del gabinete, pues haya el 50% de participación femenina, por supuesto, en los primeros cargos. Que se cree el Banco de la Mujer, porque también fue una propuesta que retomó el gobernador electo. Yo creo, Lupita, que cuando todos hagamos lo que nos corresponde, y no solamente ser críticos con el gobierno, sino actuar en consecuencia, tendremos gobiernos honestos y corresponsables. ¿Va a seguir en esa misma línea de trabajo también? Pues es la línea en la que hemos estado desde hace muchos años. Yo creo que cuando tú te comprometes a hacer algo, no solo por tu familia, sino por tu entorno, por la gente que más lo necesita, solamente puedes agarrar más impulso. Pero desde la política partidista, desde esos espacios que tienen, no dentro de una administración o acercándose más allá en esos esquemas. Desde nuestra propia trinchera. Senador, ¿tú conoces a José Murat? Sí, bueno, lo conozco por los antecedentes, lo conozco porque dio la orden cuando se inventó el autoatentado, de decir que en mi casa... ¿Has hablado con él? ¿Has tenido alguna vez alguna reunión con él? ¿Sabes cómo piensa? Se atrevió algún día que viajamos juntos en un avión a esperarme a que yo bajara
para abordarme. ¿Por qué dice se atrevió? ¿No lo Porque esperabas? después ¿No querías que lo hiciera? Pues no, el señor mandó policías cuando se inventó que en mi casa estaban francotiradores, cuando él se inventó el autoatentado. Entonces no tiene cara con qué tener un acercamiento conmigo. Me quiso involucrar en un asesinato que él cometió, porque él fue el que mató al policía. Como era gobernador, pues que fue fácil limpiarse. Yo pensé que jamás se atrevería. Lo hizo y yo fui muy cortante. Te esperó y luego, ¿qué te dijo? Pues que quería hablar conmigo de las cosas que venían para el futuro. Faltaba todavía un buen rato para la campaña y yo le dije que en su momento, pues yo platicaría con los actores, dándole a entender que pues, con el que tenía que platicar, si aspiraba a su hijo, pues sería con él. Y que después de las reformas estructurales yo debatiría, porque eso fue cuando estábamos debatiendo las reformas estructurales. Me preocupa que este señor se esté metiendo tanto ahorita en los temas que debe decidir el gobernador electo, porque si el gobernador de Oaxaca... ¿En qué no tema va has a visto poder la mano gobernar, de José Murat? No, pues a mí me dice que llama a la Ciudad de México a todos los actores. Me preocupa que vaya a pasar como en el estado de Jalisco, donde el papá del gobernador se metió en todo y ese gobierno ha sido un verdadero desastre. Yo espero que se faje los pantalones Alejandro Murat y haga respetar la ley y no permita que su papá quiera volver a gobernar. Y si no lo hace, ¿se lo vas a recordar de alguna forma? Yo voy a hacer la verdadera oposición, te garantizo que sí. Oiga, usted, bueno, nos comenta esta relación que tuvo no tan positiva con el papá del gobernador electo. ¿Cómo será la relación con Alejandro Murat? ¿O será esta una base como para seguir esa misma relación? ¿O va a separar lo que es el padre del hijo? O sea, no sé. Yo con el papá no tengo que hablar absolutamente nada. Soy político, me lo encuentro, lo saludaré como saludo a cualquier persona, pero ningún tema que tenga que ver con Oaxaca. Al gobernador, sin duda, ya estoy diciendo que esperar que tome posesión para que un grupo de ciudadanos y yo le pidamos una audiencia para hablar sobre la corrupción, sobre los temas de Oaxaca. Le habré de pedir también en nombre de los presidentes municipales del Partido del Trabajo. No tengo muchas esperanzas en que nos vaya a ir bien, pero deseo que nos vaya bien. Ojalá en estos meses después de la elección haya estudiado un poco la geografía de Oaxaca, porque lo que sí sé es que no conoce Oaxaca. ¿Cuántos funcionarios fueron electos popularmente en esta elección que son del Partido del Trabajo? Tenemos 16 presidentes municipales, tenemos más de 50 regidores, tenemos 3 diputados locales, tenemos presidentes municipales de usos y costumbres que han decidido coordinarse con un servidor. La verdad estamos hablando de una presencia política importante que debe ser respetada por el nuevo gobierno. Te quiero preguntar algo que debería estar pasando si hubieras ganado una elección. ¿Cuáles serían tus primeras 3 obras más importantes en los primeros 100 días de gobierno si es que hubieras sido gobernador? No solamente obras, déjame decirte acciones, las que yo siempre pensé durante la campaña, donde mi bandera era ya basta de tanta corrupción en Oaxaca. Por lo tanto, en estos primeros 100 días yo hubiese implementado, lo debe hacer Murat sin duda alguna, un ejercicio para revisar las cuentas de Gabino Cue, que debe ir a la cárcel, él y sus cómplices. No. Entonces, debe haber borrón y cuenta nueva. no, debe haber un proceso en contra de Gabino Cue y de su camarilla. ¿Vas a vigilar que no haya borrón ni cuenta nueva? Pues sí, yo voy a hacer la verdadera oposición y voy a exigir, porque ahí están los empresarios que están exigiendo que se les pague. Ahí están medios de comunicación, por hablar de otro tipo de actividad, también de profesionistas empresariales. También tienen convenios. Ahí están trabajadores. Entonces, yo sí voy a vigilar que lo que debió haberse erogado a favor de esas personas se cubra. Si no, ¿quién va a estar ahí pendiente? Yo quiero amalgamar un esfuerzo. Acción número 2. El gabinete. Yo hubiese seleccionado un gabinete, como lo ofrecí, paritario y de jóvenes. Y yo lo digo porque él repitió después lo mismo, como decía Maribel. Pues ahora yo creo que se vea en los hechos. Juventud, airear, que no sean los corruptos de siempre del PRI los que vayan a estar en ese gabinete, porque entonces sí, pues ya estará pintado cómo va a estar la administración. Sí. Reducción de salarios y de prestaciones de los funcionarios de primer nivel. Ya basta tener un gobierno lleno de privilegios.
necesitamos demostrar que el ejercicio de gobierno es para servir y no para servirse. Yo dije algo que quiero que se retome, yo lo hubiese hecho, porque lo propuse. Hacer toda una reingeniería en el tema de compras. Vamos a comprarle solo a los empresarios oaxaqueños. Ya basta de estar trayendo empresarios de no sé qué parte del país donde pues, ahí va el moche de por medio. ¿Cómo vamos a dinamizar la economía? Pues solamente apoyando a nuestros empresarios. En 100 días tiene que funcionar de manera óptima los servicios de salud, las clínicas, los hospitales, no hay ni medicinas. Y una que quizás dejo al final, pero es tan importante como la primera más, un verdadero apoyo a la educación de nuestras niñas y nuestros niños. La clave del éxito en la vida y en un estado como el nuestro es la educación. Hay que fortalecer, hay que acordar bien qué pasos dar con los padres de familia y los maestros a favor de nuestras niñas y nuestros niños. Eso es lo que yo haría, mi querido Hugo. Bueno, senador, y hablando de qué pasos dar, yo le preguntaría también en este marco, ya casi estamos cerrando, contadora, ¿qué sigue para usted? ¿Qué sigue en la política? ¿En dónde la vamos a ver en este año? Bueno, está con el senador, pero también esto puede servir una plataforma para que pasen a otro ámbito de desarrollo en la cuestión política, ¿no? No sé, alguna diputación, ¿en dónde se le va a ver en los siguientes meses? Estamos preparando talleres regionales, ya llevamos 6, Lupita, donde estamos preparando a las mujeres. Queremos hacer realidad la paridad de género en los puestos políticos, pero las mujeres necesitamos trabajar en nosotras mismas, capacitarnos, fortalecernos. Yo creo que lo más importante es seguir trabajando. Voy con el programa de apoyo alimentario a las colonias de Oaxaca, he recorrido todas las agencias y diversos municipios para fortalecernos, porque no podemos esperar del gobierno todo. Tenemos que hacer conciencia. Tenemos que trabajar para que las cosas cambien y son desde la propia sociedad. Gracias, contadora Hugo. Pues nada, agradecerte, senador, agradecerte, contadora, que nos dejes pues preguntarte todo esto que yo creo que mucha gente lo estaba queriendo saber. Yo pregunté en redes sociales, son algunas de las preguntas que hice hoy que me pidieron que les hiciera y pues gracias por este ejercicio, Lupita. Gracias, senador. Sí, también yo aproveché para preguntarle, creo que hay varias personas que querían escuchar esas respuestas, es lo que se escucha en las calles. Gracias, contadora, gracias además por el espacio y gracias, Hugo Mesa. Gracias, Lupita. Senador. Pues estoy a través de mis redes sociales todavía en permanente comunicación con ustedes que nos están escuchando a través de la radio, la televisión y reitero, de YouTube, de Facebook, de Twitter, en estas redes sociales. El ejercicio de rendición de cuentas debe ser permanente, yo lo he querido hacer así siempre, pero en esta ocasión quise hacer un informe distinto, el debate informe. Espero que ustedes hayan escuchado y quizás entendido que nosotros estamos encaminados hoy en la causa de la justicia. Ya basta de tanta corrupción en Oaxaca. El Oaxaca donde siempre estábamos callados ante el abuso de poder, ante tanta corrupción, ya se acabó. Hoy los invito a que se sumen con nosotros al Frente Ciudadano contra la corrupción y contra la impunidad. Nosotros vamos con todo. Este ha sido el cuarto informe de Benjamín Robles. Muchas gracias.